En el 2008 tuvimos una visión de país. Creímos que proteger la naturaleza era una obligación. Creímos también que garantizar la salud, la educación, eran formas en las cuales el Estado debía cumplir su rol histórico, precisamente para que abrace a las mayorías. A lo largo de los años se nos ha venido presentando a la Constitución como una Constitución que limita, como una Constitución que impide, cuando lo cierto es que es una de las herramientas más valiosas que tenemos como ciudadanos y que, sin embargo, ha dejado de ser utilizada intencionalmente para promover esta cultura del metro cuadrado. Por esa razón, cuando hablamos de todas las problemáticas que hoy nos aquejan, cuando vemos todos los síntomas del abandono estatal y cuando se nos dice todos los días que el éxito personal depende de cuánto nos esforcemos y no de cuánto nos oprimen, es que debemos darnos cuenta qué clase de modelo de país nos ofrecen. Creo que una de las cosas más graves que se han puesto en vigencia, lastimosamente, en este país hoy en día, es esta puerta abierta hacia todas las manifestaciones de odio y hacia todas las manifestaciones de discriminación. El presidente Daniel Noboa ha exacerbado, sabe tocar esa parte primitiva de una sociedad que históricamente, desde la Declaración de los Derechos Humanos, concibió y aceptó que todos los seres humanos somos iguales y que todos gozamos de la misma dignidad. Sin embargo, hoy los mensajes que vienen de quienes apoyan este cambio constitucional parecen abiertamente llamados a volver a poner en vigencia todo un contenido racista, homofóbico, clasista, en donde insultar, denigrar, ofender y criminalizar a otro es lo que tiene que ser tolerado. Por el contrario, quienes de alguna u otra manera buscamos o llamamos a la racionalidad, los llamamos a la sensatez, a recuperar la cordura, si se quiere, en los valores que como sociedad hemos alcanzado, somos insultados, denigrados, desterrados también, si se quiere. La idea de los contrapesos en su visión de Montecristi era precisamente evitar que una función u otra coopte a cualquiera de las demás para garantizar los límites del poder. Y cuando lo enfocamos, por ejemplo, con el Consejo Nacional Electoral o con la función electoral en general, lo que nos damos cuenta es que de un tiempo para acá, con consejeros que se han adueñado del poder, en este caso, y de la permanencia dentro del Consejo Nacional Electoral, lo que vemos en realidad es una maquinaria de fraude electoral, una maquinaria que trabaja incansablemente para consolidar dentro de la mal llamada hoy democracia una sola visión de poder, una sola orden. Quizás pudiéramos decir que vamos a un partido en donde el resultado ya está dado. Y eso es triste y es lamentable, pero aunque parezca una posición bastante deprimente de la democracia, es la verdadera razón por la cual tenemos que mantenernos vigilantes. Porque aun cuando tengamos un Consejo Nacional Electoral que no garantice de plano una legitimidad democrática, que controle el relato, que controle los medios, que mira hacia un costado cuando tiene que pronunciarse sobre reglas claras, por ejemplo, con temas de difusión de campaña, con promoción por parte de servidores públicos, tenemos que estar vigilantes para poder ponerle un freno a esta consolidación de una visión democrática parcializada, altamente cooptada y que terminó siendo, diría en las últimas elecciones, única y exclusivamente al servicio del gobierno de turno. Al gobierno le sirve muy bien el relato de que tiene una Corte Constitucional que limita, que restringe, que le impide trabajar. Esa no es la verdad. De hecho, una de las cosas que hemos podido ver a partir del 23 de noviembre del 2023, que entra en funciones el gobierno de Daniel Noboa, es que en ocasiones cuando la Corte Constitucional cayó o miró por otro lado, le fue funcional, le sirvió. Pero cuando la Corte Constitucional actuó poniendo límites a la instrumentalización de leyes abiertamente inconstitucionales que buscaban, entre otras cosas, un fin específico, como en este caso el reducir la deuda millonaria de la familia del presidente, ahí sí le incomodó. Hoy la Corte Constitucional, aun cuando se ha equivocado abiertamente, con todos sus errores, pero más con sus aciertos, es el único freno que tiene Daniel Noboa para no poner, si se quiere en la práctica, materializar todo el autoritarismo, toda la violencia, toda la represión y todo el abuso que significa su visión de gobernar. No hay nada peor para una democracia que reconocer que tienes una justicia abiertamente politizada, que tienes jueces a servicio del poder o que tienes fiscales que han utilizado el poder punitivo del Estado para silenciar, para callar y para perseguir.
Esto no solamente demuestra que la democracia actualmente no solamente que está enferma, sino que muy probablemente está en un riesgo de ser cooptada totalmente, si es que no quisiéramos decir abiertamente que ya lo es, pero demuestra la fragilidad de nuestras instituciones. Darle a una persona que ya tenía poder económico, darle además el poder político, no es una buena combinación. Y esto lo voy a decir desde la experiencia de quien ha ejercido por muchísimos años. Si nosotros revisamos los continuas demandas, denuncias que tenía en su momento el asambleísta Daniel Noboa, luego convertido en presidente, nos damos cuenta que a partir de su entrada en el poder, se dedicó única y exclusivamente a utilizar esas causas para perseguir, para silenciar. Eso lo vimos con claridad en el decreto 191 que reglamentaba la ley de transparencia social, cuando al hablar de la participación de las organizaciones sociales, quizás en los pronunciamientos, en las luchas sociales, el único capítulo que se cierne ahí es el impedimento de que de alguna u otra manera obstaculicen proyectos mineros. Y hay que repensar esto porque nos debería hacer una alerta el hecho, por ejemplo, de que hace unos meses se denunció precisamente el tráfico de influencias que posiblemente existía entre la empresa canadiense Dundee Precious Metals y la entrega de Quinzacocha, y que motivó, que originó el Quinto Río de Cuenca. Y claro, ¿cómo respondió la justicia a eso? Criminalizando al denunciante y declarando la denuncia como maliciosa y temeraria. Luego esto no puede tampoco dejar de analizarse con el caso Olón, con el caso Sacha, y todos aquellos que de alguna u otra manera vinculados al núcleo, vinculados a gente muy cercana a la familia Noboa, han pasado por alto. Y esto demuestra que el poder público, el poder ejecutivo, está hoy en día cooptando no solamente la función judicial, sino también todos los demás poderes del Estado. Perder la Corte Constitucional o cambiarla o reemplazarla en el contexto en el que se está promoviendo por parte del oficialismo es quedar a merced del poder absoluto. Y ojo, esto no hay que repensarlo únicamente o imaginarlo desde la óptica del gobierno actual, sino de cualquier gobierno que venga. Porque la función esencial de la Corte Constitucional, tal y cual como ha sido prevista en la Constitución de la República del Ecuador, es ser ese freno ante leyes inconstitucionales, ante decretos que violan leyes, ante los abusos del poder público, que le ponen freno no solamente al Ejecutivo, sino también al Legislativo y a todas las autoridades del poder público que de una u otra manera pueden vulnerar los derechos de los ciudadanos como usted y como yo. Repensar eso con una sala politizada, con una sala designada a dedo, es quedarnos a vista y paciencia del arrebato total de los derechos y eventualmente también de quedar a merced de cualquier gobernante de turno y de su tentación por gobiernos autoritarios. ¿Cómo llegamos a esta visión en donde el propio pueblo ecuatoriano, quizás desde algunas voces se dice, necesitamos un cambio de constitución? Y todos quienes promueven el sí y esta propuesta, esta refundación, como le suelen llamar, te dicen que todo gira alrededor de la seguridad. Pero lo que nadie dice, lo que nadie habla, es que este gobierno ha utilizado el miedo como herramienta para configurar y para instalar el autoritarismo. Y quizás en algún momento de la historia deberíamos revisar cómo precisamente esos gobiernos autoritarios siguieron la misma receta, precarizaron los servicios públicos, volvieron nada la atención del Estado, retrocedieron deliberada e intencionalmente en su deber protector de la ciudadanía, precisamente porque el miedo es uno de los principales catalizadores de la renuncia de derechos. Cuando yo no puedo ni siquiera saber si voy a salir de mi casa y regresar, cuando me da miedo ser extorsionado, cuando me da miedo acabar en una fosa, cuando me da miedo saber que mi familiar puede salir de la casa y no regresar, y me dicen que la única manera de hacerlo es desmontar una constitución que garantiza derechos, pues no me queda otra. Porque precisamente eso es lo que buscan esos modelos autoritarios. Que sea la misma población aterrada, consumida por el miedo, quien diga o quien termine renunciando a sus derechos alcanzados, porque la única esperanza es que a través de esa oferta regrese la tan anhelada seguridad. El gobierno sabe a quién le habla, sabe que encontró tierra fértil porque ha marcado el terreno y lo ha dejado listo para este momento que evidentemente lo ha logrado ante la convulsión, entre la violencia, entre los insultos, en un clima social altamente fracturado, pero también en una sociedad que se encuentra total y absolutamente polarizada, en donde como ciudadanos ya no nos vemos como hermanos, ya no nos respetamos desde
la variedad de nuestras ideas, sino que por el contrario hemos recurrido desde los gobernantes, desde quienes nos representan, hasta en nuestros barrios, en nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, a la descalificación y al insulto, cuando no encontramos en el otro una coherencia con nuestras ideas. Cuando ocurrió este trágico suceso de los 4 niños de las Malvinas, no se miraba por parte de la sociedad que eran niños frágiles. No se miraba siquiera que eran criaturas pequeñas. No importaba el dolor de sus padres. No importaba cómo clamaban por saber qué había ocurrido con sus hijos. Es más, no les importaba quiénes eran los autores del daño que se había hecho a esos niños. Lo único que importaba es que eran niños pobres, que eran niños negros y que muy probablemente la sociedad se había librado de 4 delincuentes. Hace poco con el paro no se hablaba del derecho a la resistencia. No se hablaba de las personas que fueron asesinadas por parte de las Fuerzas Armadas. No, se hablaba del hongo, se hablaba de indígenas, se hablaba de violentos, se hablaba de terroristas. Como si esas expresiones fueran ahora motivo de orgullo entre la población. Y esto es lo que necesita el gobierno, una sociedad fracturada para a partir de esa división lograr la dominación y lograr que sea esta misma sociedad la que renuncie a todo lo que había alcanzado. No nos ofrecen un modelo de país con dignidad, no nos ofrecen un país donde el derecho a la salud, donde el derecho a la educación sea efectivamente un derecho, sino que se convierta en un privilegio. Y quizás el llamado a todas las personas que me escuchan es que volvamos a la empatía, volvamos al sentido común, que empecemos a pensar en los que no tienen, porque la Constitución no fue hecha para garantizar o para proteger intereses particulares, tampoco para preservar intereses políticos. No fue hecho a la medida, imagen y semejanza de un gobernante ni de una persona en particular. Fue hecha en todo el desarrollo de sus argumentos para garantizar y maximizar el goce efectivo de los derechos humanos básicos que tiene que gozar cada ser humano. Por eso cuando usted piensa que como su hijo tiene cómo ir a una escuela privada y no le importe que otro niño no tenga, ese es el llamado del neoliberalismo. Ese llamado frontal y abierto a la individualidad, a la deshumanización, a ese de no se pueden costear tantos derechos, que en realidad significa los derechos solamente le pertenecen a quien los pueda pagar. Esa es una visión bastante egoísta de un país que sentó hace 17 años las bases de un proyecto de país que debió construirse con dignidad y que abrazaba a las mayorías y no a las minorías. No podemos como ciudadanos retroceder. No podemos como ciudadanos permitir que el miedo nos supere y que sea ese miedo el que nos lleve a tomar decisiones irracionales desde el odio, desde la venganza, desde el capricho personal de una sola persona. Es nuestro deber como ciudadanos articularnos, cohesionarnos, volvernos a mirar como hermanos, volver a mirar con empatía a aquellos que no tienen y luchar, porque si yo tengo un plato de comida, todos lo tengan por igual. Ese es el llamado y creo que es uno de los mensajes más esperanzadores que desde cualquier espacio podemos dar. Exigir que el gobierno, cualquiera que sea, cumpla con los preceptos, cumpla con los mandatos que tiene nuestra Constitución. De hecho, la Constitución de Montecristi desde sus inicios complicó, molestó a determinados grupos de la sociedad. Apenas se aprueba la Constitución en las urnas el domingo 28 de septiembre del año 2008, comenzaron algunos ataques sistemáticos en contra de la Constitución de Montecristi. Esto ha ido avanzando hasta llegar a un momento en el cual los grupos de poder, que estuvieron siempre en contra de la Constitución, a través del gobierno del presidente Daniel Noboa, están empeñados en darle un golpe definitivo a la Constitución. ¿Por qué? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cuál es la razón que motiva tanta inconformidad con la Constitución de Montecristi? ¿Por qué? En términos gruesos, si se llega a aplicar a cabalidad, los privilegios de esos grupos de poder estarían en peligro. Yo creo que este es un tema que tenemos que estar muy claros y conscientes. Aquí nosotros podemos anticipar una cuestión que podríamos decir es el fondo, el meollo de esta incomodidad, de estos ataques en contra de la Constitución de Montecristi. Definitivamente, echarle la culpa de la inseguridad a la Constitución es estar
fuera de onda, no entender la realidad, no entender que los problemas no surgen por la Constitución, sino por la falta de voluntad política de los gobernantes para desarrollar una estrategia profunda que resuelva este gravísimo reto que tenemos de la inseguridad, del crimen organizado, a partir de los derechos humanos, del respeto a la Constitución y a la ley, poniendo en práctica lo que establece la misma Constitución. Yo creo que este es parte del discurso que se repite una y otra vez. Cuando a mí me preguntan públicamente si es cierto que la Constitución establece mecanismos para favorecer al crimen organizado, lo que hago es sacando la Constitución de bolsillo que tengo siempre a la mano, que me indiquen en qué artículo o artículos están esas disposiciones que favorecen a la criminalidad, al crimen organizado, al narcotráfico. Cuando uno lee la Constitución, y hay que leerla para no comer cuento, de buena fe se va a encontrar que eso es parte de un discurso con el cual se quiere generar miedo, temor en la sociedad para encontrar un pretexto ante la incapacidad de los gobernantes para enfrentar este problema que es tan lacerante y complicado, que no se va a resolver militarizando la sociedad, que no se va a resolver con el populismo penal, sino que se requiere sobre todo mucha justicia social y mucha justicia ecológica. Una y otra vez se repite que la Constitución de Montecristi, la Constitución del año 2008, reduce las posibilidades para el crecimiento de la economía. Un medio de comunicación impreso de alcance nacional llegó a decir claramente que esa Constitución ha impedido el desenvolvimiento de la economía. E incluso llegó a decir que porque tiene 444 artículos no hay inversión privada. Yo creo que ya hasta para engañar a la sociedad están perdiendo las buenas maneras. Eso es absolutamente falso. La Constitución establece algunas normas de cómo se puede y se debe organizar la economía, pensando en la construcción de un sistema económico, social y solidario, pero no establece límites al desenvolvimiento de la misma, de la economía. Por el contrario, se dice que no hay inversión extranjera en los sectores estratégicos y que esa es una de las explicaciones por las que no tenemos crecimiento económico. Eso es falso. En todos los sectores estratégicos hay inversión privada, inversión extranjera. Petróleo, hay inversionistas privados y extranjeros. Lo mismo sucede en minería, lo mismo sucede en telecomunicaciones, igual sucede en el ámbito de la electricidad e igual sucede también en lo que tenemos que ver con puertos. En ese escenario, entonces, lo que buscan, y ahí comienzan a aparecer los intereses que están detrás de quienes impulsan el cambio de la Constitución, es acceder a la privatización masiva de todos esos sectores y a las empresas del sector público. Entonces aquí también habría que tomar en cuenta otra cosa. Se dice que ahuyenta la Constitución a la inversión extranjera. El Ecuador nunca ha sido un país tan atractivo para la inversión extranjera en comparación con Perú y Colombia. Hay varias razones, pero veamos cuál ha sido la evolución de la inversión extranjera desde que se aprobó la Constitución del 2008 hasta la actualidad. ¿En qué año hubo la mayor inversión extranjera? En el año 2015, cuando la Constitución estaba en vigencia. Luego han caído, pero no es un tema del peso de la Constitución, como se dice, de mucha mala fe, eso hay que decirlo de manera categórica, sino que es una cuestión de una crisis recurrente. Tuvimos en primer lugar una economía estancada ya desde el año 2015-2014 que se estancó por varias razones. Tuvimos en el año 2020 una caída brutal de la economía en 8 puntos casi por el efecto de la pandemia del coronavirus. Y luego tuvimos otra pandemia, la pandemia neoliberal, que nos sigue pasando factura hasta ahora, y volvió a caer la economía ecuatoriana el año pasado en 2 puntos porcentuales. ¿Por qué ha sido todo esto? Porque es una política económica que busca cerrar la brecha fiscal, el déficit fiscal, como se dice vulgarmente, poner la casa en orden, buscando que incrementar los ingresos del Estado, impuesto al valor agregado que sube del 12 al 15%, incremento de la gasolina, recientemente el incremento del diésel, y reducir los gastos y las inversiones del sector público. ¿Qué sucede? Se reducen los gastos y las inversiones del sector público y esto significa una caída de la inversión pública, menor inversión, menor actividad productiva, incluso en el sector privado, porque no solo afecta al sector público, sino al sector privado. Menor inversión pública en salud, en educación, y estamos viendo cuál es la realidad
para volver al primer punto de estos sociales, cuál es la realidad en los hospitales. No hay dinero para medicina, no hay dinero para alimentación. ¿Qué tiene que ver la Constitución en eso? Absolutamente nada. Igualmente tenemos que anotar algo que me llama a mí la atención y hasta me incomoda, porque la forma en que se dice es que requerimos recursos para combatir al crimen organizado. Por supuesto que sí. ¿Por qué no cumplen los presupuestos aprobados para la policía y para las Fuerzas Armadas, para la seguridad externa y para la seguridad interna? Estamos ya entrando en el último trimestre del año 2025 y esos presupuestos no se han ejecutado ni en el 50%. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué aplicamos una política económica que con el pretexto de la austeridad está generando un austericidio productivo, austericidio social, austericidio energético y un austericidio en términos de seguridad? ¿Por qué hacemos ese esfuerzo? Simple y llanamente para cumplir las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, es decir, para pagar la deuda externa, atender las demandas de los acreedores internacionales. Echarle la culpa a la Constitución es una enorme sinvergüencería y por eso el pueblo ecuatoriano tiene que leer la Constitución y no comer cuento. La Constitución del año 2008 fue el resultado de un proceso político y social que empezó mucho antes. Podría poner una fecha tentativa, que fue el levantamiento indígena del Inti Raymi del año 1990, cuando los pueblos y nacionalidades indígenas emergen como sujetos políticos en la vida nacional y a la vez como portadores de su propia visión de mundo. Me parece que este es un tema fundamental que hay que entender. Simultáneamente, en todos esos años 90 y a inicios de los años 2000, hubo muchos procesos y movimientos ciudadanos que lo que buscaban era un cambio profundo, de raíz, de la situación política que vivía el país, de la situación económica que vivía el país, de la situación social que provocó una estampida migratoria. Como resultado de políticas económicas neoliberales, a lo que se sumó el salvataje bancario para beneficiar a los grandes grupos de poder nuevamente, el Ecuador vivía una enorme inestabilidad política. Se buscaba entonces una gran transformación. Y esa gran transformación fue confluyendo a lo que luego sería esta Constitución. La Constitución que se hizo en Manabí, en Montecristi, fue una Constitución ciudadanizada, una asamblea constituyente que recibió aportes de muchísimos sectores que estaban a favor y en contra de algunos de los temas que se estaban discutiendo. Por ejemplo, para mencionar uno, las cuestiones del agua fueron discutidas con los movimientos indígenas, campesinos, con el Foro de Recursos Hídricos y muchos otros sectores. Los temas que tienen que ver con economía popular y solidaria, los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, en donde no se avanzó todo lo que a mí me habría gustado, los derechos de las minorías sexuales, la democracia y sus prácticas, todo eso fue construido con una amplísima participación. Y eso es algo que nosotros tenemos que rescatar y reconocer. Ahora, varias veces se ha dicho que en la Constitución de Montecristi hubo una influencia foránea, sobre todo del chavismo, que es una constitución comunista, que es una constitución que fue escrita fuera de Montecristi. Falso, totalmente falso. En realidad, lo que sí hicimos nosotros es, personalmente yo, estudiar otros procesos constituyentes. El proceso constituyente colombiano del año 1991, el proceso constituyente del Brasil de 1989 y nuestros amplios procesos y complicadísimos procesos constitucionales. Nunca nos inspiramos en una constitución que pudiera restringir derechos. Nunca nos inspiramos en una constitución que pudiera conducir a un régimen autoritario. Todo lo contrario, la Constitución de Montecristi fue elaborada para profundizar la democracia en todos los ámbitos de la vida nacional. Lean la Constitución, ahí hay una serie de elementos fundamentales. Por ejemplo, las consultas populares, artículo 104, que terminó por incomodar al presidente Correa. Las consultas previas, libres e informadas para pueblos y nacionalidades indígenas, artículo 57, numeral 7. Las consultas ambientales para el resto de la sociedad, artículo 398. La consulta prelegislativa, artículo 5, para pueblos y nacionalidades indígenas en el caso de que una ley afecte sus intereses o su situación
actual y genere algún deterioro en las condiciones de vida, artículo 57, numeral 17. Esta constitución, la constitución que tenemos que defender, tiene elementos que hay que desarrollarlos y aplicarlos a profundidad. Decir que la Constitución fue elaborada como un traje a la medida del entonces presidente de la República es un error. Luego hubo el intento de reintroducir la reelección indefinida, que es lo que pretendía el entonces gobernante. Y también podríamos anotar que cuando terminó su gestión, Rafael Correa se fue diciendo que la Constitución estaba llena de novelerías. Le incomodaba. La Constitución sí es una camisa de fuerza para gobernantes autoritarios. Y eso es lo que le incomoda al actual presidente de la República, Daniel Noboa. Con una nueva Constitución, las cosas no necesariamente tienen que cambiar para bien si esta Constitución echa abajo derechos y garantías. Se puede ofrecer todo como para una nueva Constitución, pero a un gobernante al cual cada vez se le cree menos, no se puede aceptar esas palabras. ¿Qué dijo el señor Noboa? Que él iba a respetar la voluntad popular del pueblo ecuatoriano que obligó a parar la actividad petrolera en el Yasuní. ¿Cumplió? No cumplió, a pesar de que dijo que era un mal negocio económico para el país, y lo demostró con un par de cifras, pero no cumplió. También dijo que incluso iba a bajar el precio de los combustibles. Hay que leer sus declaraciones, hay que oír sus declaraciones, que va a bajar el precio de la gasolina y el precio del diésel. No bajó, lo subió. Entonces, ese tipo de ofrecimientos quedan en el aire. Luego, hay que estar muy claros. Una constitución por sí sola no cambia la realidad de un país. Una constitución lo único que hace es establecer ciertos elementos para, como ha sucedido a lo largo de nuestra historia, mantener el status quo. No hacer olas, como decimos vulgarmente. La Constitución de Montecristi sí quiere hacer olas, porque quiere afectar a los grupos de poder, favoreciendo a los medianos y pequeños empresarios, por ejemplo, favoreciendo a las cooperativas, a las asociaciones, a las comunidades, haciendo que la banca no tenga ese poder desmedido, no solo económico, sino político. Estos son elementos que nosotros tenemos que rescatar. Y en lugar de esperar a que se produzca una suerte de milagro, de que la nueva Constitución resuelva los problemas, apropiémonos de esta Constitución que aprobó el pueblo ecuatoriano en las urnas, profundicemos esa Constitución, corrijamos lo que haya que corregir, pero siempre para profundizar derechos y profundizar garantías, no para retroceder un punto en el término de la justicia social ni de la justicia ecológica, que deben ser el punto de partida para la transformación de la sociedad. Lo ideal sería tener una visión, una propuesta clara de todos aquellos grupos que quieren cambiar la Constitución y que nos digan exactamente cuáles son los elementos que configurarían esta nueva Constitución supuestamente salvadora. Eso va a ser difícil, si no imposible, por muchas razones. El presidente de la República es de muy pocas palabras y de muy poca profundidad. Cuando se le preguntó, lo hizo un periodista, ¿cuál es el eje de la nueva Constitución? Él dijo con total transparencia y claridad que no me pregunte, que vea lo que dicen los entrevistados de Coavisa, porque era un periodista de Coavisa el que le entrevistaba en la gobernación de Latacunga. O sea que tenemos que remitirnos a lo que dicen los entrevistados de Coavisa para ver qué es lo que quieren en la nueva Constitución, y ya nos podemos imaginar a quienes entreviste Coavisa, que es la que estaría dando línea. Pero no está ahí el único punto de referencia. Hemos visto varias declaraciones de distintos sectores que nos dicen qué es lo que quieren en una nueva Constitución. Quieren echarse abajo el tema de los sectores estratégicos para favorecer la privatización de esos sectores. Algún vocero del gobierno o cercano al gobierno llegó a decir que la universidad pública no puede ser gratuita, que tiene que ser pagada, lo cual es una barbaridad. En una sociedad donde la mayoría de la población vive en la pobreza, esto condenaría a que los hijos, las hijas de esas familias nunca lleguen a la universidad, no tengan ningún chance de progresar, de avanzar, de alcanzar algo nuevo en la vida. En el Ecuador, más o menos 5 millones de personas viven con $90 mensuales. Más de 2 millones de personas sobreviven con $50 mensuales. Con un costo de la canasta básica familiar que ya supera los $830, ¿se pueden imaginar que va a haber dinero en esas familias para pagar la universidad del hijo, la universidad de la hija? Se está pensando entonces en una sociedad en la que se mantendrán esas estructuras de dominación, esa injusticia social de una manera permanente.
un punto grave y preocupante. Otro tema que también ha sido expuesto en los últimos días es el hecho de que las empresas mineras están empeñadas en echarse abajo la Constitución de Montecristi, porque les incomodan todas las consultas populares. No se respeta la consulta popular del Yasuní, no se respeta la consulta popular del Distrito Metropolitano, no se respeta la consulta popular de Cuenca, no se respeta la consulta popular de Girón. Y entonces quieren echarse abajo esas consultas. Pero alguien me dirá, ¿de qué nos han servido esas consultas? Han servido para frenar la prepotencia de estos grupos extractivistas. Si no tuviéramos la Constitución del año 2008, si no tendríamos la Constitución del año 2008, donde están estos derechos de participación, este rato el Ecuador ya sería un gran campamento minero, ya se habría irrespetado los páramos, el agua y la vida misma de muchos sectores en el país. Yo sostengo que aquí una cosa debe quedar muy clara. Quienes formaron parte del quinto río de la ciudad de Cuenca, que llenó las calles de la capital de la SUAY, de ninguna manera podrían votar sí, porque sería aceptar la expansión de la minería en los páramos de Quinzacocha y del macizo del Cajas. En ese escenario, entonces, tenemos que seguir viendo de dónde vienen y quién propone cambios para la Constitución. Y por supuesto, hemos escuchado también ataques brutales en contra de lo que es el Estado plurinacional, en contra de la plurinacionalidad, en contra de la interculturalidad, en contra de la justicia indígena. Y en este momento en el que el país se exacerba el racismo y se exacerban lógicas de exclusión que debemos rechazarlos de plano, no podemos ni siquiera abrir la puerta para que este tipo de fuerzas intenten retroceder en derechos. Yo sí hago hincapié en el tema de los derechos de la naturaleza, que es uno de los mayores logros de la Constitución del año 2008. Es un logro que impactó a nivel mundial. Entonces, preguntémonos, ¿qué quieren cambiar de la Constitución de Montecristi? ¿Por qué quieren cambiar cosas de la Constitución de Montecristi? Y algunos temas que se podrían discutir se pueden hacer sin ir hacia una asamblea constituyente que, además de que cuesta mucho dinero, abre la puerta a muchos problemas en la medida que haya retrocesos en derechos, retrocesos en garantías, retrocesos en la práctica democrática. Otro de esos puntos que generan urticaria a los grupos de poder es el hecho de que en la Constitución, en su artículo 283, se establezca que vamos a construir un sistema económico, social y solidario. Ellos aspiran a mantener un sistema económico atado a la lógica de mercado. Quizás tienen en mente volver a lo que tenía la Constitución del año 1998, que era una economía social de mercado. La Constitución de Montecristi tiene una lectura que parte de la realidad de nuestro país. La economía ecuatoriana no es homogénea. Primero, hay distintos tipos de economía. Hay economía pública, hay economía privada, hay economía mixta, y lo que se reconoce por primera vez en una constitución ecuatoriana es la economía popular y solidaria. Luego también se establece que esa economía popular y solidaria está conformada por cooperativas, por asociaciones, por comunidades. Y hay algo muy interesante. En ese mismo artículo 283 deja claramente sentado que el centro de cualquier actividad económica es el ser humano, es el gran objetivo. Pero ojo, y aquí viene un punto medular, ese ser humano viviendo en armonía con la naturaleza. Y entonces ahí abre la puerta para otra lógica económica, que no solo se trata de acumular sin respetar, uno, al ser humano y dos, al ser a la naturaleza, sino que hay que buscar un equilibrio, como se dice ahí, entre Estado, mercado y sociedad. Tiene que haber una relación armónica entre estos tres actores. Y esto les incomoda, por supuesto que les incomoda. Lo que quieren es una constitución pro gran empresa. Y eso está demostrado con algunas de las acciones que está poniendo en marcha el gobierno. Porque otro punto donde podríamos encontrar elementos de lo que quieren cambiar de la Constitución de Montecristi a la Constitución de Noboa se puede leer en las leyes urgentes que fue presentando el presidente de la República, todas inconstitucionales, ¿ya? Pero ahí hay una enorme riqueza de la información que está planteando la nueva Constitución. Menos mal que les paró la Corte Constitucional. Por ejemplo, en esta ley de integridad pública, en la transitoria número 11, que fue declarada inconstitucional,
menos mal, se pretendía obligar a las cooperativas de ahorro y crédito a transformarse en bancos. ¿Por qué? Porque la banca está muy preocupada que las cooperativas de ahorro y crédito estén entrando con tanta fuerza en el mercado financiero y entonces quieren establecer algún mecanismo para que las cooperativas de ahorro y crédito tengan un manejo similar al de los bancos, para que los banqueros puedan acceder a los ahorros acumulados a lo largo de décadas por la gente que ha vivido en una cooperativa. Y entonces hay una clara demostración de que lo que quieren es golpear toda esta estructura de la economía popular y solidaria. Y no me sorprende para nada. Los banqueros siempre estuvieron en contra de la Constitución de Montecristi, porque ahí se establece en el artículo 312 que un banquero tiene que ser banquero y nada más que banquero. Este es un tema que hay que tener muy claro. A los banqueros se les prohíbe tener otros negocios que no tengan algo que ver con la actividad financiera. A los banqueros se les prohíbe ser dueños de medios de comunicación, porque ya vivimos en el país. El poder económico de la banca es también un enorme poder político, y eso explicó el salvataje bancario de fines del siglo pasado. En este contexto, entonces, lo que nos corresponde a nosotros es señalar con claridad cuántos y qué elementos están planteados en la Constitución actual, la vigente, que favorecen a los pequeños y a los medianos empresarios, que favorecen a las cooperativas, que favorecen a las asociaciones, que favorecen a las comunidades. E incluso, aquí habría que señalar algo que quedó trunco y que no se cumplió, el hecho de que se prohíbe el acaparamiento de tierra y el latifundio. Y se prohíbe también la concentración del agua en muy pocas manos. Artículo 282. Eso no se ha cumplido. Una constitución pro gran empresa lo que busca es, por un lado, la privatización de los servicios públicos. Las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las asociaciones, no se van a hacer cargo de los servicios públicos. Se van a hacer cargo las grandes empresas. Una Constitución pro gran empresa va a fortalecer todo lo que es la desaparición de los sectores estratégicos para entregarlo particularmente a capitales transnacionales. Una Constitución pro gran empresa va a buscar la reintroducción de los arbitrajes internacionales, que es una severa afectación a la soberanía nacional y, les diría a los señores empresarios, les pone en desigualdad de condiciones. Un empresario ecuatoriano que tiene una disputa con el Estado o alguna problema jurídico, tiene que resolver en el marco de la justicia ecuatoriana. Un empresario extranjero tiene la posibilidad de acogerse a un arbitraje internacional. Genera un desbalance a favor del inversionista extranjero y no del inversionista nacional. Una constitución pro gran empresa está pensada en los dueños del país y no en el resto de la sociedad. Yo creo que en ese escenario lo que nosotros requerimos es potenciar esta economía social y solidaria, en donde la empresa privada, la empresa pública, la empresa mixta y sobre todo la economía popular y solidaria tengan marcos adecuados de tratamiento y reciban un manejo que permita el desenvolvimiento en clave de qué, ya lo dije y no voy a cansar de repetir, justicia social y justicia ecológica, un crecimiento económico que se olvide de su historia social y de su historia ecológica no nos sirve. Puede haber un buen crecimiento económico si es que está provocando buenos resultados en el ámbito social sin grandes afectaciones en lo ecológico. Caso contrario, es un mal crecimiento económico. Es normal escuchar que requerimos apoyar a la gran empresa porque genera empleo, por la que ofrece oportunidades de trabajo. ¿Cuál es la realidad en el país? Las pequeñas y medianas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, las pymes o MIPYMES generan más del 90% del empleo, más del 90% del empleo en el país. Las empresas de 1 a 10 personas, trabajadores o trabajadoras, generan más del 70% del empleo en el país. ¿En dónde hay que hacer el esfuerzo para generar empleo? En las pequeñas, en las medianas empresas, no en las grandes empresas. El 60-65% de los alimentos que tenemos en nuestras mesas provienen de campesinos y de campesinas que han estado por décadas olvidadas de los distintos gobiernos. No es actual, eso viene de tiempo atrás. Y ahí deberíamos preguntarnos, ¿cuándo vamos a hacer realidad una profunda transformación agraria? La Constitución establece mecanismos para esa transformación agraria que no va a estar en una Constitución pro gran empresa, pro inversión extranjera, pro grupos económicos dominantes. El proyecto minero de Mirador
en la cordillera del Cóndor, de donde se extrae cobre, molibdeno y otros minerales, tuvo una autorización para extraer material por 60,000 toneladas al día, de los cuales apenas un 1% es lo que significa el concentrado de cobre y los otros minerales que se exporta. Y ese proyecto, con 60,000 toneladas al día, demandaba 21 millones de litros de agua diarios, 250 litros por segundo. A ese proyecto se le autorizó ya extraer 140,000 toneladas al día. Esto significa que van a necesitar casi 50 millones de litros de agua al día. Eso es más de lo que se consume, por ejemplo, en Riobamba o en Ibarra. Esa agua va a quedar contaminada. Creer que el agua, luego de la explotación minera, va a quedar en la igualdad de su estado sin cambio, es un grave error. En ese escenario, entonces, nosotros tenemos que valorar la importancia del agua y tener en cuenta lo que representa en la Constitución esos derechos del agua y la necesidad imperiosa de protegerlo. Pero si se abre la puerta con la nueva Constitución a la explotación minera masiva, se van a poner en riesgo los páramos y todas las fuentes de agua, y eso sería un acto de irresponsabilidad histórica. Uno de los temas más recurrentes en los últimos tiempos es ese mensaje que nos venden con insistencia de que la minería va a resolver nuestros problemas y que la minería va a generar una enorme cantidad de ingresos, que la minería va a permitir la generación de empleo y que la minería bien hecha, la minería legal, ayuda a sacar de escena a la minería ilegal. La realidad es mucho más compleja. Pongamos algunas cifras de un proyecto concreto, el proyecto minero en la cordillera del Cóndor. Es un proyecto que ya está desde hace algunos años en marcha y que tuvo la autorización inicial para extraer 60,000 toneladas de material al día. Ese proyecto acaba de obtener una autorización adicional sin un adecuado estudio de impacto ambiental para pasar a una segunda fase con 140,000 toneladas al día. Para que nosotros tengamos una idea de lo que eso significa y los impactos ambientales que ocasiona, cuando se vaya a la empresa minera, después de unos 25 o 30 años, va a quedar una serie de desechos, unos abiertamente tóxicos con productos químicos en lo que se conoce como relaveras o diques de cola. Se calcula que eso representará de aquí a unos 25 o 30 años un volumen de más o menos 480 millones de metros cúbicos. Para que tengamos una idea, 480 millones de metros cúbicos equivalen al volumen de 3 lagos San Pablo. Y va a quedar adicionalmente todo lo que son los desechos sólidos, las escombreras. El volumen bordea los 500 millones de toneladas, esas escombreras. Esas escombreras representarían, esos 500 millones, algo así como 5 panecillos de la ciudad de Quito. ¿Qué significa eso? Que cuando ya se vaya la empresa, la sociedad, el Estado, tendrá que proteger esas regiones. Esas escombreras con materiales sólidos tienen un problema muy grave. En el subsuelo son esos materiales inertes, pero cuando están fuera, en la superficie, con el contacto de la lluvia, del agua, se produce el drenaje ácido de mina, que puede estar afectando no 30 años, cientos de años. ¿Quién va a proteger eso? Se calcula, cuando se hacen los análisis de costo-beneficio, ese tipo de afectaciones. No. La relavera de este proyecto Mirador va a tener la pared más alta de todo el mundo, 300 metros de altura. ¿Qué sucedería si esa relavera se rompe? Ya ha sucedido en Brumadinho, en Samarco, en Canadá, en distintas partes del planeta. Entonces, aquí hay que comenzar a pensar esas afectaciones enormes que tiene la minería. Y no nos olvidemos que esos cálculos que hice en volumen del el volumen del Panecillo, el volumen del lago San Pablo, son para 40,000 toneladas. Para 60,000 toneladas, Con 140,000 toneladas estamos hablando de que vamos a tener un volumen de material tóxico equivalente más o menos a 7 lagos San Pablo, 8 lagos San Pablos. Y en términos de volumen de material sólido, algo equivalente a 12 panecillos. Esta es la realidad de la megaminería.
Ya habíamos visto que esta empresa minera en la actualidad consume 21 millones de litros de agua al día y que cuando vaya a 160 van a ser 140, van a ser más de 50 millones de litros de agua al día. ¿Y cuánto empleo genera cuánto empleo generan las empresas mineras? Muy poco empleo. Y la mayoría del empleo que generan son trabajadores especializados y con mucha frecuencia técnicos y especialistas que vienen del exterior. El proyecto que ha dado motivo a la gran marcha de Cuenca, el proyecto de Quimsacocha, va a generar 400 puestos de trabajo. 400 puestos de trabajo. ¿Cuántas personas trabajan en el agro en la zona de Victoria del Portete, de Molleturo? Más de 20,000 personas. Entonces aquí hay que tener claridad de que la minería no solo que va a generar graves afectaciones ambientales, graves afectaciones sociales, que no se toman en cuenta en los estudios de costo-beneficio, sino que además no genera una gran cantidad de empleo. En Perú y en Chile, donde la minería tiene una larga historia, no llega al 2% de la población económicamente activa. Y aquí nos venden el cuento de que la minería va a ser la solución para generar empleo. Además, hay un estudio que se ha realizado de costo-beneficio extendido para 100 años y nos dice que todos los proyectos mineros, los más importantes, en un 90% de probabilidades van a ser económicamente negativos para el país. Yo sostengo, porque además ningún proyecto minero cumple con lo que manda la Constitución en su artículo 408, que dice que cualquier actividad extractiva tiene que dejarle más del 50% de los beneficios al Estado. La minería es una gran estafa para el país. Bueno, la consulta popular del 16 de noviembre tiene una cancha inclinada. Ese es el punto de partida. Tenemos un Consejo Nacional Electoral abiertamente favorable al Ejecutivo. Trabajan de la mano. Tenemos muy poco tiempo para ponernos en marcha. Y tenemos una sociedad atemorizada, una sociedad con miedo. En ese escenario, la gran tarea es movilizar todas las fuerzas sociales, políticas, para construir una corriente para defender la democracia. El no tiene que ser un no al autoritarismo, un no a la violencia y a la represión, un no a la pérdida de soberanía y a la afectación de la paz, un no para frenar la pérdida de derechos. En ese escenario, este momento es preciso una gran minga democrática. No tenemos tiempo para organizar una gran campaña, pero sí para movilizar muchas fuerzas sociales, muchas fuerzas políticas. El riesgo del fraude es inminente. El riesgo de que nos bloqueen las posibilidades de expresión es una constante. Lo estamos viendo a diario. El riesgo que continúen la violencia, como lo hemos experimentado en el paro nacional, la violencia del Estado, es también otra amenaza que tenemos que tener presente. Pero en todo este escenario tenemos que mantener sobre todo la alegría, la creatividad y la decisión de ganar, porque en juego está la vida de nuestros nietos y nuestras nietas. O nos unimos o nos hundimos. Cualquier disputa que tengamos de diversa naturaleza, que puede ser importante, debemos dejarla al margen para dar paso a esta gran minga democrática. El país, su libertad, su sociedad e incluso su economía requieren gobiernos democráticos que respeten los derechos. Mi nombre es Mónica Chuji Hualinga, yo soy quichua de la Amazonía ecuatoriana, soy de la comuna Sarayacu de Sucumbíos. Toda mi vida le he dedicado al movimiento indígena de Ecuador. Actualmente trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales. Bueno, yo creo que es necesario y muy importante que nuestra ciudadanía de diferentes edades sepan, primero, que es una constitución. Muchas veces cuando uno habla de la constitución cree que es un documento legal que es exclusivamente para los abogados. Y una constitución es un documento básico que todas y todos debemos conocer. Es un libro en donde están escritas todas las normas, los derechos de cada uno de los ciudadanos y de cómo está compuesto el Estado, cuáles son las reglas, cuáles son las normas, los límites que tiene cada una de las funciones del Estado. Es decir, nosotros nos desenvolvemos en la medida en cómo están planteadas las normas dentro de la Constitución, es decir, las leyes. Por ejemplo, el derecho a la protesta es una ley, es un derecho
que tenemos y es una norma que está establecida en la Constitución. Es decir, la Constitución nos dice que los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a protestar, a levantarnos cuando algo no funciona, cuando el Estado, cuando un gobierno emite una ley que atenta contra nuestros derechos. Los pueblos indígenas hemos sido actores, impulsores de la reforma a la Constitución de 1998 y 10 años después impulsamos a que se haga una nueva Constitución. Para nosotros fue la oportunidad para participar, para incidir. En ese contexto es como llegamos a la coyuntura del 2007-2008, en donde por derecho y por historia nos correspondía que nos reconozcan como naciones, como pueblos milenarios asentados en estos territorios y como parte importante del Estado ecuatoriano y como un sector que promueve el bienestar del país, que contribuye a la economía del país, que contribuye con todo su legado, con toda su cultura, a la riqueza, a la diversidad de este país. En ese contexto fue un proceso que aglutinó, fue un proceso que movió muchísima participación. Todos los días recibíamos a gente de todos los estratos sociales. Llegaban grupos de mujeres para el tema de derechos de las mujeres. Venían los jóvenes a reivindicar el derecho a la educación gratuita. Venían las madres a que la Constitución contemple la gratuidad de la salud, por ejemplo, ¿no? Y que la representación de las personas con capacidades especiales no sean discriminados. Estuvieron los empresarios, las empresas, estuvieron presentes los pueblos indígenas, el pueblo afroecuatoriano, los barrios, los jóvenes, los estudiantes, las mujeres, los ecologistas, ríos de personas llegando a Montecristi, presentándose a darnos su propuesta, a darnos una carta, a reclamar algo, a pedir que se haga público alguna situación. Entonces, además, como la Asamblea tenía plenos poderes, también se receptaban pedidos que venían desde varios sectores. También quería decirles que en este proceso de la Asamblea Constituyente, quienes en ese momento hacíamos la mayoría, no es que no teníamos discrepancias con el presidente de la República, al contrario, teníamos grandes diferencias, grandes debates para poder hacerles entender. Yo dirigí la Mesa de Recursos Naturales y Biodiversidad. Allí, por ejemplo, hicimos asambleas en las provincias, en diferentes regiones. En mi caso, fue una de las mesas más polémicas, donde tratamos los recursos naturales y la biodiversidad, el derecho a la consulta libre, previa e informada, que fue el tema más polémico, en donde tuvimos la presión, por un lado, de las empresas, pero por otro lado, del Ejecutivo, porque queríamos que se cumpla lo que dice el Convenio 169 de la OIT, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados. La Asamblea estaba compuesta por representantes de los partidos políticos tradicionales, de la derecha, de la izquierda, de centro. Entonces, yo diría que ha sido el proceso democrático más importante que habíamos vivido, al menos desde lo que tengo uso de razón. Entonces, por eso es que la defendemos, por eso consideramos que esta Constitución es una Constitución legítima. Creo que quienes estuvimos allí hicimos el papel que nos corresponde históricamente, defender los derechos de las personas y defender los derechos de la naturaleza. Creo que eso es uno de los hitos fundamentales. Los derechos de la naturaleza están intrínsecamente unidos con los derechos de los seres humanos que viven en la ciudad, con los que viven en el campo, con los pueblos indígenas, con los no indígenas, con todos. La naturaleza es la que nos da un oxígeno limpio. La naturaleza es la que nos da sombra. La naturaleza nos permite a nosotros tener un buen cultivo. La naturaleza nos permite descargar nuestras energías, renovar nuestras energías. La naturaleza nos permite que tengamos lluvia, que tengamos un equilibrio en el clima. La naturaleza nos favorece a todos. La naturaleza viva, los seres humanos vivos. Una naturaleza limpia, los seres humanos saludables. Entonces hay una interdependencia, una conexión con los derechos que tenemos cada uno de los ciudadanos en el mundo, en realidad. Los factores que frenan el desarrollo económico son aquellos factores que tienen que ver con la corrupción. La corrupción
cuando no pagan los impuestos los que deben pagar. La corrupción cuando hay una manipulación de cifras. La corrupción cuando no hay una equitativa distribución de la misma riqueza. Cuando no hay una democratización de las fuentes de trabajo. Cuando las escuelas están vacías. Cuando no tenemos medicinas suficientes para atender a la ciudadanía. Frena el desarrollo cuando no tenemos vivienda. Frena el desarrollo cuando nuestros ríos están contaminados, cuando hay una mayor deforestación y tenemos impactos en el clima, en el desequilibrio de los ecosistemas. Eso frena el desarrollo. La inseguridad también viene cuando no estamos teniendo acceso adecuado a los servicios de salud. La inseguridad también se da y se promueve cuando los jóvenes no tienen, ¿no?, una educación adecuada, cuando no hay fuentes de empleo, cuando no hay una promoción a la diversidad cultural, cuando no se promueve programas y proyectos en donde jóvenes, hombres y mujeres de diferentes sectores puedan hacer acciones en favor de nuestra misma sociedad. No hace falta nuevamente inventarse el agua tibia. Los derechos están establecidos. ¿Que hay demasiados artículos? 444. Bueno, para eso ganan las elecciones, para eso aspiran a ser presidentes. Hay que leer la Constitución, hay que rodearse de personas que conozcan la realidad del país, con personas sensibles y con personas que sepan cómo se ejercen los derechos. Creo que la mayor fuente o el mayor obstáculo para el desarrollo es que, habiendo una constitución garantista, quien está al frente no nos garantiza el ejercicio pleno de esos derechos. A partir de aquello, creo que es muy importante rescatar y recalcar la gratuidad de los derechos. El derecho al agua, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el que no se privaticen estas herramientas, estos servicios para la ciudadanía, creo que es muy importante. Por otro lado, el que se reconozca y el que se defienda y el que se explicite el derecho a la participación de todos los sectores, afrodescendientes, montubios, comunidades locales, etcétera, creo que también es fundamental. Además de eso, me parece súper importante también destacar cómo se reconoce todo el bloque de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que por cierto no es ningún privilegio. Los derechos colectivos no hacen otra cosa que permitirnos seguir existiendo como pueblos y colectividades con derechos y obligaciones y como una responsabilidad histórica, porque somos una continuidad histórica, porque hemos estado aquí siempre y seguiremos estando. Por otro lado, me parece súper importante que también se haya mantenido y se haya recalcado, por ejemplo, el derecho a la educación intercultural bilingüe, la justicia indígena y las justicias en el Ecuador. ¿Y por qué recalco aquello? Porque he escuchado que se cuestiona mucho el ejercicio de la justicia indígena. Si en términos cuantitativos el Estado cuantificara cuánto le ahorra al país, al Estado, el ejercicio de la justicia indígena en las comunidades, realmente se darían cuenta de la importancia que significa aquello. Y para nosotros, pues, eso es una forma legítima de poder resolver nuestros propios conflictos internos. Siempre me pregunto por qué las personas cambian cuando llegan al poder. Porque durante la campaña nos prometen que será un gobierno respetuoso, que será un gobierno democrático, que será un gobierno que va a respetar la Constitución, será un gobierno que va a promover la paz, pero cuando llegan al poder resulta que cambian drásticamente. Ahí hay como un quiebre y empiezan a actuar en función de los intereses individuales, de los intereses coyunturales. Si gana el sí, el gran perdedor va a ser la sociedad ecuatoriana. Vamos a ser todas y todas las personas de a pie, porque al final la clase política, los gobernantes de turno se van fuera del país a vivir lo que les corresponde o a continuar con sus
con sus actividades que han venido haciéndolo, pero los que nos quedamos con todos los pasivos, con todo lo que significan las malas decisiones, somos los ecuatorianos. Entonces yo no quiero pensar en ese escenario aún, pero lo que me daría es una profunda tristeza porque estaríamos desechando, botando la plata, los pocos recursos que no tenemos en una situación que no hace falta, que no necesitamos. Lo que necesitamos es mayor diálogo, mayor debate en el país, ¿no? Mayor participación. Eso es lo que necesitamos. Y eso es necesario, es una obligación moral que debemos tener cada una de las personas y de las familias, y en función de aquello ir con convicción y votar. Y creo que el pensar distinto y el reflexionar en ese sentido no nos debe hacer enemigos del régimen y de ninguna autoridad, porque es un derecho que tenemos como ciudadanos de poder expresarnos libremente, de reflexionar. Yo no creo que con el cambio de una constitución de la noche a la mañana, por arte de magia, va a cambiar este país. Hemos tenido ya 20 constituciones y creo que esta constitución es la que refleja una realidad del país. Entonces, el llamar a una nueva constitución en estas circunstancias, en esta crisis, a mi juicio, es en realidad botar la plata. Y yo creo que con ese dinero se puede dotar de infraestructura a todas las áreas que nos hace falta. No es necesario, a mi juicio, cambiar la Constitución. Lo que nos va a traer es mayor complicación, mayor distracción, cuando lo que requerimos ahora es en realidad que el presidente de la República, en respeto estricto a la norma constitucional, pueda dotarle de los recursos económicos necesarios a las áreas tan indispensables como lo son la salud, la educación, la vivienda, el vivir en un ambiente sano y todos los otros derechos y servicios que se derivan de la Constitución.